Yo soy Vero y esto es Modern Immigrant. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Modern Immigrant. Como siempre, estoy súper contenta con la invitada que les traigo hoy. Primero, antes de introducir a mi invitada maravillosa, quiero recordarles que le den a suscribir si nos están viendo en YouTube o nos sigan y se suscriban en las plataformas de audio por donde nos estén escuchando. Recuérdense dejar esas 5 estrellitas, dejarnos un review. Todas esas cosas nos ayudan a crecer y a que otros inmigrantes y otras personas consigan estas historias tan bonitas. Hoy está con nosotros Antares. Antares es una psicóloga que practica la psicología sistémico-relacional y es una chilena que está viviendo en Inglaterra y que también estuvo haciendo su maestría en Italia. En este episodio nos va a hablar de sus diferentes experiencias migratorias, de lo que ha aprendido y también exploramos muchos temas migratorios de salud mental. Como profesional, Antares nos deja algunas recomendaciones, algunos consejos de qué podemos hacer antes de inmigrar, durante nuestra inmigración y cuando estamos experimentando duelos migratorios y algunas otras emociones que son difíciles de procesar. Espero que disfruten esta conversa. Porfa, vayan a chequear las redes sociales de Antares. Antares también ofrece servicios de psicología y de terapia sin importar en dónde se encuentren y también pueden consumir sus redes sociales para aprender un poco más sobre el tema de salud mental y la inmigración. Sus cuentas son psicomigrante en Instagram y psicóloga migrante en TikTok, que fue por donde la conocí y conecté. Amo su contenido y sé que ustedes también lo van a conseguir muy valioso y los va a ayudar también. Así que disfruten esta conversa y compártanla si les gustó. Nos vemos. Bueno, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Modern Immigrant. Como siempre digo, estoy emocionada, estoy contenta y hoy está con nosotros Antares, que ya siento que es mi amiga porque la tengo siguiendo desde por TikTok por un tiempo y me encanta el contenido que comparte de psicología para inmigrantes. Así que Antares, bienvenida a Modern Immigrant. Gracias a ti por tenerme aquí. También me gusta, como te dije, me gusta mucho tu contenido, así que estoy muy feliz de estar aquí. Sí, de verdad que muchísimas gracias por además abrir un espacio en donde usas tu profesión para ayudar a inmigrantes, porque yo en este podcast siento que me gusta mucho enfocarme en la parte de salud mental, es un área en la que también me estoy formando como trabajadora social aquí en Estados Unidos, y siento que es un área que cuando llegué a Estados Unidos fue una de las cosas que más me impactó fue mi salud mental. Creo que es una de esas cosas que no nos esperamos como inmigrantes, porque por lo menos en mi caso, y sé que cada uno tiene un caso diferente, uno llega como, bueno, borrón y cuenta nueva, ¿no? Y luego, bueno, no es así, no es tan así. Así que por eso quería traerte para que nos hablaras también desde tu visión como profesional, pero también como inmigrante. ¿Por qué no nos cuentas, para empezar, cuáles han sido esas inmigraciones que tú has hecho? ¿De dónde a dónde has emigrado? Ok, ha sido un poquito movido, así que puedo comenzar con Chile. Yo soy de Chile originalmente. De Chile soy de un pequeño pueblito y me fui a hacer la universidad a la gran ciudad, que también he hablado con otras personas y como una mini migración, ¿no? Dentro de los mismos países de origen. Total. Y luego, bueno, estudié psicología ahí y al terminar mi carrera partí a Italia a hacer el magíster. Me estaba defendiendo mi tesis y a la semana empecé el magíster en Italia. ¿Y en Eh, italiano, tuviste que aprender italiano, ya lo sabías o fue en inglés? sí, o sea, pasa que es una historia muy larga que quizás no se puede contar acá porque es muy larga, pero yo llegué a Italia por un profesor que me empezó a hablar de que mi tipo de psicología, que se llama psicología sistémica, que si quieres lo puedo explicar después más adelante. Sí. Yo quería especializarme, quería salir de Chile desde ya hace mucho tiempo. Entonces estaba viendo España solo porque era el único idioma que hablaba, ¿no? No hablaba inglés, no hablaba nada más. Y él me dijo que España no era un lugar donde todavía había un nicho muy fuerte de mi enfoque de psicología. De ahí sale la idea de Italia. O sea, que fue la visión de este profesor que te dio como esa, no sé, como esas alas que a veces uno necesita para arrancar ese camino como inmigrante, ¿verdad? Me encanta cuando conozco que todos tenemos como una persona Sí, que nos dijo, un profesor, un familiar que se fue, y es ese un poco como el conocer que alguien lo ha hecho, que alguien nos dice que podemos hacerlo y uno dice, bueno, si ellos me animan, lo hago.
Sí, yo le debo en realidad todo este gran viaje a ese profesor porque yo le pregunté un poco desde la curiosidad y él había estudiado en la misma escuela en la que yo me iba a hacer el magíster y que al final hice el magíster ahí hace 20 años atrás. Y él me dijo, yo me fui hace 20 años ahí, yo voy a hacer clases, soy amigo del director, podemos hablar. Una chica se acaba de ir también de acá de Chile a hacer el magíster, entonces si ya va una, ¿por qué no otra? Intentémoslo contigo. Así que yo estaba en tercer año en ese tiempo y las carreras en Chile son de 5. Entiendo que no en todas partes, algunos años son 3, en otros son 4. En Chile psicología son de 5 años y él me dijo, mira, termina la carrera y yo te ayudo a entrar a la escuela en italiano. Y él mismo me dijo que no era necesario saber italiano, así que no me preocupara. Así que Claro. básicamente llegué a Italia sin saber ni una, sabía pedir una pizza. No, a Eh, ver, ¿cómo se pide una pizza en sí, italiano? pero bueno, ¿Cómo se yo, pide una pizza en italiano? yo prendo una pizza. Yo prendo Así. una pizza, ok. Lo único que sabía decir era eso, así que me fui un poco a la vida y mis clases de magíster eran en italiano, además. ¿Y cómo? Ok, yo sé que esto seguro tienes demasiados aprendizajes de esta experiencia, pero ¿cómo fue? ¿Esa fue tu primera inmigración, primera vez que te vas del país a vivir a otro lado? ¿Cómo fue llegar a Italia desde Chile? O sea, para que la gente tenga una idea de cambios, diferencias, cosas culturales que no conocías. Yo creo que en realidad no lo pensé bien, no en el mal sentido, sino que fue tan caótico. Sé que estuve 2 años más o menos preparando todo ese viaje, desde que mi profe me dijo, oye, puede ser esto una idea, hasta que me subí al avión pasaron 2 años. Que uno puede decir que es un montón, pero en esos 2 años estaba tan centrada en terminar mi carrera a tiempo porque estudié en una universidad como de alta exigencia en Chile, Okay. entonces es súper difícil titularse en los 5 años que corresponden. Y me enfoqué mucho en eso, estuve haciendo muchas prácticas profesionales juntas para poder irme antes y que me calzaran los tiempos, escribiendo mi tesis, entonces compré el pasaje un año antes, que yo ahora no se lo recomendaría a nadie. Compré el pasaje un año antes Todo lo del que de... puede pasar en un año y después que venimos de una pandemia que ya es como que no. Sí, todo esto pasó el 2017. Yo me fui en enero del 2018 a Italia. Mm, Em, wow, entonces fue muy caótico y creo que nunca me paré a pensar. Aparte, yo no elegí Italia. O sea, Italia es un país hermoso y hoy en día yo creo que era mi gran primer amor, ¿no? claro. Pero no, en ese momento no lo pensé, no me paré a pensar ni en el idioma, ni en la cultura, ni en nada. Fue como me fui a Santiago una vez, de un pueblo a la capital, estoy sin desmerecer Sudamérica, ¿no? Como de nuevo me fui de un pueblo al primer mundo, por decirlo de alguna forma. Ahora ¿Y ya no pienso tanto así, pero en ese momento yo tenía mucho la mente como en el juego, por decirlo de alguna manera. qué crees que te hubiese gustado saber o que hubiese servido saber? Porque una parte de mí a veces dice, me encantó que no sabía dónde venía, no sabía nada de Estados Unidos, no sabía nada de Seattle y capaz por eso me lancé, como dices tú, como sin saber mucho. Pero por otro lado digo, no, hay una lista de cosas que sí me hubiese gustado que me dijeran. ¿Qué sería en tu caso? Yo tenía claro que psicología era muy difícil de convalidar y me preocupé de saber eso, pero como que me quedé mucho con eso en ese momento y quizás me hubiera gustado saber como qué otras opciones laboralmente tenía en ese momento. Eh, Porque, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ser hija única y tener apoyo familiar, que algunas de mis prácticas me las pagaron, que la tesis también, que fueron 2 años en donde como familia fue el proyecto, ¿no? Ahorrar para que yo me fuese a estudiar fuera. Eh, en Chile la educación cuesta mucha plata, pero puedes acceder a becas. Entonces, yo soy ese tipo de persona a la que los papás le abrieron una cuenta de ahorro al año y medio Muy y bien. después conseguí becas, entonces había como un fondo, por decirlo Mm. así, y yo me pude mantener con eso los primeros 2 años del magíster. Pero sí, ese primer año lo pasé bastante mal de sentir esto de la dependencia, ¿no? Como que veía a mis compañeros de universidad en Chile que se estaban titulando, porque la mayoría de la gente se titula en 6 años, y estaban empezando a trabajar, estaban empezando como con todo esto que significa la vida en el país de origen. Y yo Sí. estaba como viviendo un poco de esta plata que me llegaba de Chile, estudiando, viajando un poco igual, como tratando de disfrutar al mismo tiempo, pero sí era duro esto de sentir como que seguía siendo dependiente, ¿no? De Chile y de mi familia. Y como que uno siente cuando uno emigra que la gente que se queda en el país de uno avanzan y uno siente que uno no está avanzando o al menos uno siente que
ya yo con el tiempo he logrado entender que es que yo estaba yéndome por otro camino, ¿no? No era que no estaba avanzando, era que tomamos como diferentes rutas, pero en el momento es muy difícil de ver. En el momento es difícil de entender que, bueno, esto es por un periodo, soy dependiente por este tiempo, pero luego voy a avanzar. Uno no, como que no tiene esa conciencia, ¿no? Sí, también de que puede pasar. A mí me pasó que fui conociendo a otros migrantes que se solventaban en un 100% a sí mismos también. Era como, ok, estoy tomando esta oportunidad porque lo necesito, pero quizás también porque me acomoda y a mi familia le acomoda. O sea, Claro. pasó mi primer año en Italia, yo creo que un par de veces llamé a mi familia diciéndole como, me quiero devolver, como que yo tenía un vuelo para ir en fiestas. Mm, Era como, no, yo me voy con todas mis cosas, no quiero que me sigan pagando esto, no sigamos gastando esta plata. total. Em, Y y que es todo un te, tema que no tenía cómo saber qué iba a pasar. no saber exacto, que uno quisiera como tener una, una respuesta, pero eso que dices de querer devolverte y de que le decías a tu familia, me quiero ir, yo siento que muchos de los que nos están escuchando pueden resonar con eso. ¿Qué te hacía no devolverte? ¿Qué te hacía quedarte? ¿Qué pasaba en esos momentos como de desesperación? ¿Qué te ayudaba? A mí me gustaba mucho mi vida en Italia, la verdad. Era este tipo de crisis que venían de vez en cuando. Em, y yo creo que al menos en esos momentos de crisis como tal, el que me traía a tierra nueva era mi papá. Que yo también creo que por él venía un poco todo esto de irme. Claro. Y mi papá tenía esto que quizás tú has escuchado, yo sé que más de una persona migrante ha escuchado, que es como, no te juntes con gente de tu país, no te juntes con latinos, porque tienes que empaparte. Y yo como, no, pero él tenía mucho este Sí. pensamiento de no te puedes devolver porque ya estás allá, tienes que aprovechar, tienes que hacer tu vida allá, ¿qué vas a hacer en Chile? Eh, como Claro. te extraño, pero creo que estás mejor ahí, como que se daba mucho ese tipo de conversación, ¿no? Sin querer Claro. desmerecer, pero estaba como ese pensamiento de parte de él. Y qué importante que tenías como esa vocecita que te daba como ese ánimo, porque yo sí creo que es necesario, a veces uno mismo también se lo dice, ¿no? Como que no, 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 no te regreses, tú puedes, pero es importante saber que es normal tener también como esos momentos de que todos lo hemos tenido, ¿no? De no sé si vaya a poder. ¿Qué crees que le dirías a los inmigrantes que nos escuchan con respecto a esa recomendación que te dio tu papá de no juntarte con gente de tu país? ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? O sea, porque yo he oído como tantas opiniones al respecto y al final creo que, bueno, depende de muchos casos, ¿no? Depende de tus objetivos, o sea, yo creo que lo primero que diría, bueno, lo primero primerísimo es que no nos basemos en prejuicios, ¿no? O sea, partamos por ahí, o sea, la gente que llega uno puede elegir con quién relacionarse, pero lo importante es elegirlo desde nuestras necesidades emocionales más que desde un prejuicio o desde un rechazo automático por, no sé, un país de origen en específico. Claro. Pero después de eso, yo diría que depende de tus objetivos. O sea, no sé si sigues a esta chica que ahora no me acuerdo de su arroba en TikTok, que es Ajá. una chica colombiana que vive en una van y da vueltas por Australia, que a mí me parecía harto, ahora hace tiempo que no la veo. Y ella decía que ella iba a vivir con su hermana y se tuvo que ir a los 2 meses porque no estaba aprendiendo nada de inglés, nada, absolutamente nada. Entonces, yo diría que eso, depende de tus objetivos y que con el tiempo también uno aprende que la gente, no sé, que habla tu mismo idioma en el caso que te vaya a un lugar donde no se habla español, em, te trae un poquito de la casa también, ¿no? Del hogar, de la cultura cercana. O sea, eso, si sientes que te va a venir bien compartir parte de tu cultura con personas que vienen de tu continente o tu país, hazlo adelante. Exacto, es un poco como lo que de verdad nos ayuda. A veces somos como demasiado fuertes con nosotros mismos. Ya de por sí la experiencia migratoria es tan dura que creo que ponernos encima de eso como más y más también barreras es difícil, ¿no? Es un poco como tratar de, me gusta lo que dices, como que tratar de ver qué es lo que más nos ayuda y nos hace sentir bien. ¿Cómo terminaste el máster? ¿Cómo fue la experiencia de hacer un máster en Italia? Fue muy bonito, en realidad, fue muy bonito. Italia es un país precioso. Creo que yo no noté tanto como esta diferencia tan fuerte o abismal con alguien que, por ejemplo, se hubiera ido desde Sudamérica o desde América Latina a Alemania, por ejemplo, o a Inglaterra directamente o a Escandinavia. Ok, Porque el Mediterráneo tiene mucho esto, ¿no? Como de un poco más de calor, un poco más de expresiones, de colores, de sabor. Lo que más extraño era el sabor viviendo en este país, así que
Exacto. el sabor de la comida y de las cosas. Y de las Tot- personas también. Y de las personas, exacto, ese calor como humano, ¿no? Me imagino que por lo que estás diciendo, suena como que la experiencia en Italia fue bastante como welcoming, ¿no? Como que la gente de verdad te abrió las puertas y te sentiste bien. Sí, sí, o sea, no se nota, o sea, se nota, pero al andar por la calle, no sé, yo viví por unos meses en un barrio como periferia de Milán, yo vivía en Milán, Ok. en Italia. Y era muy cool porque los domingos había un mercado donde había reggaetón o música fuerte, o no sé, en ese barrio había muchas personas del continente africano, entonces Wow. mucha música como árabe también, y mucho movimiento y la gente hablando fuerte de nuevo, como, no sé, era eso que yo decía, ay, como que extraño los mercados en Chile, las ferias que les decimos. Entonces sí, tenía mucho eso, que yo no sé si eso lo voy a encontrar en Suecia, por ejemplo. Qué bonito es cuando uno encuentra lugares, momentos, situaciones que le recuerdan a su país, ¿no? Como, ok, estoy lejos, pero esta energía, esta alegría se puede encontrar en otro lugar. Para mí siempre es como un poquito de esperanza, ¿no? Como que incluso barrios, neighborhoods, que es como, este lugar es más alegre que otro, ¿no? Y uno va como encontrando su espacio. Em, ¿Qué pasa después de estar en Italia? ¿Qué te hace irte a donde estás ahorita? Cuéntanos dónde estás. No, a finales de mi magíster conozco a quien es hoy mi pareja, que es de origen español, Ok. y estamos ambos en un proceso similar, terminando nuestros estudios superiores. Y yo sabiendo que en Italia no hay muchas posibilidades para la psicología, o sea, no solo la convalidación era un proceso larguísimo, tedioso y muy Mm, costoso, sino que además después no hay trabajo. Yo suelo hacer mm. esta broma de que en el Mediterráneo la gente tiene buen clima, buena comida y buen ambiente, no necesitan ir a terapia, ¿no? Eh, Exacto, esa es la terapia. lo cual no es totalmente cierto, pero Yo sé, yo sé. la gente igual necesita terapia. Pero sí se refleja en las oportunidades laborales y en qué tan desarrollado está el campo. Mm, Entonces, Italia para mí no era un lugar para quedarme y establecerme al final del día. Entonces, claro. estaba un poco entre quedarme, no sé, por quedarme un poco quizás trabajando en hostelería o algo así. Y yo estuve trabajando en Italia, después estuve trabajando en retail por Ok, un año más o menos en marcas. Eh, ya. y a mi pareja le toca que encuentre este trabajo en Inglaterra. Yo empiezo a averiguar sobre qué opciones tengo de convalidación, de visa y todo eso. Esto en el finales del 2020, en medio un poco de la pandemia. Y él se viene y yo me vengo con él un poco a, ¿cómo se puede decir? A tropezones también, porque en un inicio venía de visita, llegué y me atrapó el lockdown grandote que hubo en Europa a finales del 2020 y Wow. ya me terminé quedando. O sea, tuve que pedirle a mis amistades que fueran a buscar mi departamento, a dejar las llaves, mandarlas por correo, fue todo un proceso. ¿Y cómo fue? Ok, entonces llegaste como en 2020 a Inglaterra. ¿Cómo es emigrar por segunda vez? Porque yo solo lo he hecho una vez y siempre que pienso en moverme incluso de ciudad en Estados Unidos, lo que hablábamos, ¿no? Yo digo, yo no sé, o sea, es muy difícil, como que arrancas de nuevo, conocer cosas que no conocías, culturas, empacar las cosas, empezar a validar tu título, empezar a trabajar. ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste esa segunda inmigración, quizás diferente a la primera, incluso? Totalmente distinta. O sea, Mm, además pasó que, como te decía, no me di mucho cuenta que estaba migrando hasta que ya estaba aquí sin poder devolverme a Italia, porque no habían oh, vuelos, porque fue como el tercer lockdown grande de Europa y acá en Inglaterra pegó muy fuerte en diciembre del 2020. Entonces fue muy como de, ok, te voy a ver, pero mando una maleta antes porque puede que en febrero me quiera ir a vivir contigo, todo esto en noviembre. Él se fue antes que yo también, entonces estuvimos un mes antes separados, él acá y yo allá. Em, entonces fue mucho de llegar aquí, tener que tomar decisiones un poco sobre la marcha claro. y, y ir adaptándonos de a poco, porque además llegamos a una ciudad muy pequeña. Milán es una metrópoli, Mm. donde vivo yo ahora yo le digo pueblito de cariño. No es tan pequeño. Cómo se llama? Norwich. Está en, Norwich. está en el este de England, de la isla. Entonces fue llegar en medio de un lockdown también, de no que no se pudiese salir, que estaba todo cerrado, en pleno invierno. O
se oscurecía a las 3 de la tarde. Ay, no. Siempre. Entonces fue un proceso súper fuerte. Yo creo que recién ahora, y esto lo hablamos bastante con mi pareja, porque él, al ser español también tiene parte de shock cultural Ujú. con Inglaterra. Y lo hablamos, yo creo que recién este verano, o sea, lo que estamos viviendo ahora, recién estamos sintiéndonos en un espacio nuestro también, que lo hemos logrado hacer redes, hemos logrado conocer gente, hacer amigos. Yo empecé a trabajar ahora hace poquito también, después de un año y medio haciendo trámites, entonces ha sido un proceso largo y no tan fácil, pero reconfortante al mismo tiempo. Exacto, reconfortante y el poder ver que has logrado cosas. Yo creo que eso siempre es tan bonito en la inmigración, como el saber que va a tomar un tiempo, pero luego te puedes sentir bien y te puedes sentir como que estás disfrutando lo que estás haciendo. ¿Cómo fue ese proceso por ejemplo, yo sé que en las redes sociales por donde te conocí, hablas sobre tu profesión como psicóloga y ayudas a migrantes con temas, ¿no? Tocas diferentes temas. Cuéntanos un poco de ese deseo de utilizar tu profesión para hablar de temas migratorios, como que cómo nace y sí, o sea, me imagino que la inspiración viene de tu propia experiencia, pero me gustaría escuchar más sobre eso que haces. Es una mezcla de varias cosas, o sea, también como decía hace un rato, mi enfoque se llama psicología sistémica y es muy contextual. O sea, la Ok. psicología sistémica propone que al ser humano nos conforman nuestros vínculos afectivos más cercanos, pero no solo los más cercanos, también los más cercanos a esos vínculos y los más cercanos a esos vínculos. Y así terminamos yendo de la familia al colegio, a los trabajos de nuestra familia, a la ciudad, al país, a la cultura. Entonces, un tipo, bueno, y al final esto nos conforma, pero no nos define, ¿no? Y que muchas de nuestras problemáticas que nos pueden llevar a terapia, por ejemplo, o a tener complicaciones con nuestra salud mental, pueden estar relacionadas a cómo nos relacionamos con los otros, Mm. a cómo me concibo a mí misma o a mí mismo a través de mis vínculos, a través de mi cultura, a través de lo que me rodea, ¿no? Entonces, mi magíster fue sobre terapia familiar. Yo tengo el título como de terapeuta familiar, que viene de esto mismo. Ok. Sin embargo, yo venía hace tiempo diciendo que mi trabajo ideal hubiera sido trabajando con migrantes, con familias migrantes in situ. O sea, esto lo vengo diciendo hace un par de años ya. Wow. En Italia me tocó hacer mis prácticas con una familia ítalo-senegalesa Ok. y me gustó mucho como todo este choque que había también entre las familias Mm. en origen africano-italiano. Y luego ya cuando vengo aquí y empiezo a hablar un poco más de estos temas, aparece este proyecto. Hablando con una amiga chilena que está en Italia y que también es psicóloga, empezamos a hablar harto sobre esto y Mm. yo dije, hoy podríamos hacer, o sea, algún tipo de proyecto en redes sociales y al final lo comencé yo y ella quizás se una en el futuro, pero empecé yo con esto también, pensando en que siempre he estado muy conectada con el tema de redes sociales, me gusta cómo funcionan, las entiendo y creo que es un espacio necesario que yo no había encontrado tampoco. O sea, ya dentro de y armando las plataformas fui encontrando, por ejemplo, espacios como el tuyo o como el de otras personas migrantes que usan sus plataformas para hablar un poco de su experiencia, Mm. pero no había encontrado algo específicamente entre salud mental y migración o que hablara como de esta otra parte que no se habla tanto al momento de migrar. Mm. Y hace demasiada falta, porque yo creo que como inmigrantes, tú y yo hemos estado en esa situación, uno se llega a sentir a veces un poco solo y un poco aislado, ¿no? Ese motivo de querer hablar de salud mental me parece tan importante porque cuando uno está pasando la experiencia, uno dice, pero ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y por más que yo diga y recomiende y sé que es lo mejor, es buscar ayuda profesional, también sé que a veces hay muchas barreras, como el dinero, como no tener seguro, como a dónde ir. Y digo, oye, por lo menos que tengas una información de una cuenta profesional que por lo menos te ayude a explorar o reflexionar de temas, me parece como un buen punto de arranque, ¿no? Sí, totalmente. También esto aparece porque llevo trabajando en la terapia online desde más o menos la pandemia, un poquito antes de la pandemia, unos meses antes del 2019. Ok. Empecé a trabajar haciendo terapia online con justamente chilenos que habían migrado, con una chica que estaba en Estados Unidos, con otra persona que estaba en Escandinavia y que me contactaron por personas en común y que empecé a trabajar en eso.
Y luego con el tiempo fui ampliando un poco más mi línea de trabajo y bueno, estuve metida también en una plataforma de terapia online donde aprendí mucho mejor cómo funcionaba todo eso. Y ahora también a través de las plataformas de TikTok y de Instagram puedo entregar ese servicio. Y entiendo también que cuando no vives en un país de habla hispana, es súper difícil hacer terapia en un idioma que no es el tuyo. A mí me tocó Demasiado. ver una vez una psicóloga en Italia por una vez y era como, no, es muy difícil y no solo por el idioma, hay un montón de claves contextuales y culturales que hacen que sea difícil, Es como que uno tiene aparte que del explicar. precio y del sistema. Ajá, y uno tiene como que explicar toda su cultura y toda, y por qué lo que te estoy contando significa algo y la persona a lo mejor lo ve como algo normal y para uno no lo es, no sé. Es complicado y es eso, es muy bueno poder conectar con alguien desde tu mismo idioma para hablar de cosas tan personales como lo que estás sintiendo. Eh, Antares, hay una pregunta que te tengo que es algo que yo he explorado en el podcast con inmigrantes que siento que se hace como bastante recurrente. Es el tema, y quiero explorar tú qué piensas, si lo has visto también en tu consulta, es que muchas veces los inmigrantes sentimos culpa. Hay una culpa al emigrar, al superarse entre comillas, al lograr metas, lograr éxitos y de alguna forma empezar a sentir que te estás separando un poco de tu cultura, que tu familia quedó en el país, que está totalmente bien, que ellos quieren estar ahí, pero tú ya no quieres volver. Tú estás haciendo una nueva vida, quizás conoces una pareja de otro país, quizás ya ahora, eh, incluso casos en los que he entrevistado familias que han criado a sus hijos en otras culturas, que no sé, entonces siento que a veces hay mucho esa sensación de culpa de me estoy convirtiendo en otra persona, estoy dejando atrás lo que soy, estoy logrando cosas que mi familia nunca logró. ¿Qué nos puedes decir un poco de esa culpa que sentimos los inmigrantes? No, no sé si tiene sentido lo que estoy, estoy diciendo. Obvio que tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que la culpa es una emoción que viene a responder a algo, no a un proceso por el que estamos pasando o a un contexto en el que nos estamos desenvolviendo también. Y yo creo que es bastante común también. Y lo he visto y mismo lo he vivido y también lo he visto con las personas con las que trabajo. Y que se mezcla con varias cosas, ¿no? O sea, tú hablas de culpa, no sé, por estar avanzando en la vida, o culpa de estar de sentir que estás abandonando tu identidad, eh, culpa de sentir que estás quedando tu familia también quizás en un contexto más complejo del que tú estás viviendo. Eh, Creo que es importante primero revisarnos y ver si está presente en las cosas que hacemos en nuestro día a día, Sí. entender de dónde viene y primero que todo y antes de empezar a trabajar en ello, aceptar que es una emoción que nos puede acompañar y que no es extraño, que no es anormal que aparezca y que no hace menos, yo siempre digo esto en redes sociales, no hace menos válido el trip, sentir culpa, sentir pena o nostalgia. Exacto, como no sentirnos mal con sentirnos así, ¿no? Un Exacto. poco. Sí, como el aceptarlo, el decir, bueno, esto tiene un motivo de ser. Yo creo que muchas veces, no sé qué piensas tú, pero muchas veces yo creo que como inmigrantes tratamos como de, no sé si la palabra es eliminar o evadir, tratamos un poco como de evadir estas emociones fuertes que sentimos, ¿no? Porque a veces es mucho, es too much. Y es muy solitario también. Ujú, Porque es verdad que nos podemos rodear o que suele ocurrir que nos rodeamos de otros migrantes, que no necesariamente son de nuestro país siempre, y con quienes podemos compartir hasta cierto punto cómo nos estamos sintiendo. Pero la gente que está, por ejemplo, nuestros seres queridos que están en nuestro país de origen, no pueden empatizar con lo que sentimos, pero quizás no logran comprender en un sentido más visceral lo que estamos pasando. ujú, O quizás sí, pero está esta sensación de que no, o de que, ¿por qué si yo muestro que estoy bien, que estoy, no sé, conociendo lugares, yendo a museos, comiendo rico, después tengo que ir a decirle a mi familia que la estoy pasando mal, que estoy llegando a llorar a la casa, estos comentarios que aparecen siempre del por qué te fuiste, eh, ujú, o tú decidiste ir allá. ujú. Entonces no es fácil, creo yo, incluso aceptar estas emociones y querer comunicarlas y compartirlas con tus seres queridos o con tus amigos que pueden ser locales y puede que tampoco comprendan totalmente lo que estás pasando.
Total, porque son bien complejas, o sea, yo creo que, y fíjate que tú te dedicas en lo que nos estás contando en tu plataforma a hablar de la migración y a hablar de la salud mental, porque yo considero de verdad que es un tema tan, tiene demasiadas capas, o sea, el cómo nos sentimos, el cómo lidiamos con las emociones, el a quién podemos contárselas, y luego cada inmigración y cada experiencia es tan, tan personal y tan individual que es difícil encontrar a alguien que te diga, me siento exactamente igual que tú, ¿no? Y aún así encontramos personas que comparten parte de esas emociones. Es verdad, 100%. Yo Yo siempre digo con, que la mayor, el mayor apoyo yo lo he conseguido con otros inmigrantes. O sea, porque tanto en este podcast como mis amigos que he conseguido aquí en Seattle, porque siento que así sean pedacitos de las experiencias, logramos decir, uff, no estoy solo en esto, a ti también te ha pasado, se te ha cruzado eso por la mente, también has pensado que te sientes mal o también has pensado en devolverte o también no, porque si no uno de verdad, no sé, hablaste de la soledad y el de sentirse solo y creo que eso es, no sé, nos ha pegado a todos los inmigrantes, ¿no? sí, yo me he encontrado hablando, no sé, con inmigrantes de Turquía sobre cómo extrañamos el maíz, como cosas muy, no sé, aquí en Europa el maíz es como dulce, no sé cómo será por tus partes, pero aquí es dulce. En Chile el choclo, como se Ajá. llama, es salado y son grandes. Y me he encontrado con inmigrantes de otras partes del mundo hablando como, ah, el maíz también es salado en tu país, ay, lo extraño, no sé qué, quiero hacerlo así. Claro. Entonces Y te sí, pueden puede dar que hasta un tip, te pueden dar hasta una recomendación de dónde ir a comprarlo, dónde sí. conseguirlo. Y Sí, sé que puede sonar como una banalidad, pero estoy segura que personas que hayan migrado, que estén escuchando esto, van a decir como, sí, como incluso eso, ¿no? Encontrar, no sé, algún tipo de producto similar al de tu país o algo así, total. siempre, siempre es un cariñito al corazón. Y por eso hay que hablarlo y por eso hay que decirlo, porque creo que si uno no expresa, oye, extraño esto o no, a mí me ha llegado gente a contarme de restaurantes venezolanos que abrieron que yo no sabía que existían. Y es como si yo no contara que lo extraño, capaz alguien que no es venezolano ni se pararía a prestar atención de qué restaurante vio, que no. Entonces creo que ahí se va construyendo también como esa comunidad de apoyo, ¿no? Esa red que tú decías. Eh, Mira, yo te tengo una pregunta que sé que es compleja porque, bueno, me imagino que hay muchísimas opciones, pero yo quisiera como dejar un mensaje a los que nos estén escuchando si están como que teniendo algún tipo de dificultad a nivel ya de salud mental, a nivel de no se están sintiendo bien, a nivel de ya están como sintiendo que no saben qué hacer con lo que sienten. Primero, ¿cómo podemos identificar quizás esas emociones o que necesitamos ayuda? Y segundo, ¿qué recomendarías hacer? No, no recomendación como de darles un consejo, pero ¿a dónde ir? ¿Qué acción tomar? ¿No? Porque eres una profesional y siento que eso, confío en la palabra que nos digas y quiero dejar como ese mensaje. Hace poquito estaba hablando en un clip que subí sobre cómo qué hacer para prepararnos emocionalmente al momento de migrar. Porfa. Y en una de las partes de ese video hablo justamente sobre que es totalmente esperable que los primeros meses al llegar estés lleno o llena de estímulos y en poco entrar en modo supervivencia, ¿no? Como buscar casa en un lugar donde no entiendes nada sobre la idiosincrasia de la renta, conocer gente, ponerte al día con un trabajo, con los estudios, hay un montón de cosas y pareciera que los primeros meses son caóticos y estamos siempre ocupadas y no conocemos bien el tema de los horarios con nuestro país para hablar con la familia, entonces quizá no lo hacemos mucho, ni con las amigas. Entonces, creo que es súper común y esperable que de repente colapses, como que no sea Sí. tan fácil simplemente decir, ah, mira, estoy sintiendo nostalgia, o estoy extrañando mi país, o estoy haciendo esto. Entonces, mi primera recomendación de lo que se puede dar como a niveles más generales, porque después hay toda una cosa súper específica, particular de cada persona, es buscar activamente darte espacios para escucharte. Mm. Porque entiendo que el día a día del migrante, especialmente ni siquiera las primeras semanas, yo diría que los primeros meses incluso, y si son migraciones cortas, todo ese proceso, eh,
puede pasar que no te das cuenta hasta que, no sé, hasta que te estás comiendo las uñas, hasta que estás no pudiendo dormir, hasta que estás somatizando de alguna forma. Entonces yo creo que lo más importante primero es buscar darse espacio, como dejar, no sé, todo depende de tu horario, ¿no? Pero dejar un día a la semana para leer o para meditar o para hacer algo, alguna actividad que te ayude a conectar mejor contigo misma o contigo mismo. Y si después se reconoces en ti que la estás pasando mal, que tienes necesidades que deberías escuchar emocionalmente hablando, yo siempre recomiendo averiguar sobre líneas de apoyo de salud mental en el país en el que estás. Ahora, entre comillas, bendición de la pandemia, es que la terapia online es algo estable, o sea, no como hace 4 años atrás, que era una cosa muy extraña que ocurriese, Mm. en buscar terapeutas que, no sé, puedan atender, por ejemplo, online en tu idioma o de tu país. Y si en la medida de lo posible poder generar estos espacios incluso antes de migrar. O sea, por eso estamos aquí también hablando, ¿no? Como para las personas que lo acaban de hacer o que están pensando en hacerlo. A mí me llega un buen mensaje bastante seguido sobre, oye, estoy pensando en, o incluso pacientes que llegan a mí y me dicen, oye, yo migro, no sé, en octubre, Mm. pero quiero empezar a prepararme antes también emocionalmente. Y yo creo que eso es lo importante. Eso es tan importante, lo que estás hablando de la preparación, bueno, de escucharnos me parece uno, de verdad que un increíble dato, porque es verdad, estamos como en un go, 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 no hay tiempo y literal no hay tiempo de nada, pero el regalarnos así sea un momento, ¿no? De pausa, me parece increíble. Y luego el prepararnos para emigrar, y lo empezamos a hablar en la entrevista de hoy también, el que nos hubiese gustado saber, porque creo que las dos tenemos esta experiencia que fue como de lanzarnos, ¿no? Y todo lo que a mí me encantaría que la gente que nos escucha sean también inmigrantes del futuro, potential immigrants, porque sí hay una preparación que se puede hacer. El nada más Totalmente. escuchar, yo escuché en uno de tus videos que me encantó, que tú hablabas de cómo la inmigración, a veces uno cree que la inmigración va a solucionar nuestros problemas, ¿no? Y a veces lo hacemos para eso y es válido, ¿no? Si tú estás tratando de cambiar algo en tu vida y te decides ir, pero el por lo menos estar conscientes de que, hey, esto no va a cambiar mi ansiedad, mi tristeza, esto puede que se empeore, o sea, lo voy a hacer, pero estar consciente de que no es como que cambiar de país me va a cambiar mi salud mental, ¿no? Totalmente. Yo me fui de Chile teniendo algunas dificultades con mi salud mental en el momento. No sé, yo unos meses, por los últimos meses antes de irme, no sé, tenía crisis de pánico en el metro, No. por ejemplo. Y me fui muy en esa, como en esa visión de, ok, me voy a ir y todo va a estar bien, hasta que tuve una crisis de pánico en el metro en España. Como que al final no era el lugar, no, porque yo en Chile estaba segura en ese momento que era por Chile. Mm. Y después me di cuenta que no, que obviamente tenía más que ver conmigo. Entonces sí, totalmente. Justo también hablaba con uno de mis usuarios de que yo no estoy en contra de romantizar nuestros procesos, soy súper fan de romantizar nuestra vida, creo que es un Sí. ejercicio súper bonito, que es necesario y que ojalá todo el mundo lo hiciese. Y que el problema no es idealizar el proceso migratorio o idealizar incluso el país al que vas. Lo importante es saber que dentro de esa idealización vas a encontrar espacios que no van a corresponder con lo que tú piensas sobre lo que va a ser el proceso. Si algo sale mal, si una pequeña cosa sale mal, no te vas a desmoronar, no se te va a caer todo, porque si no te das el tiempo de parar y decir, ok, puede que las cosas no salgan como yo quiero, o puede que en este país pase esto y esto otro, y no es por ser fatalista, es por cuidarse. Y es porque si el día de mañana te vas y pasa algo así, no se te cae todo el piso, que yo lo he visto. No se te cae todo el piso, sino que eso me encanta, el que digas, bueno, sí, esto fue difícil, no conseguí el trabajo que quería, no me dieron la reválida, pero como que el volver a centrarse y decir, este país me encanta por esto y esto y esto. Tengo plan B, C, D, ¿no? Que yo siempre también como que me parece que es súper importante el no irse como con un solo plan, pero también como tú decías, ¿qué otras opciones de trabajo puedo tener si no puedo trabajar en mi área? ¿No? ¿Qué otras cosas me gustan? Quizás hasta hacer una lista de, mira, pueden pasar todos estos otros escenarios
y no desboronarnos cuando las cosas no salgan como nos las imaginamos, porque no van a salir así. O sea, exactamente como lo creemos, no va a pasar. Totalmente. Yo creo que eso es súper importante y no es tan fácil de hacer, ¿no? Porque yo entiendo, bueno, las personas que quizás ya migraron ahora estarán, no sé, como en el caos, ¿cómo se dice? Como en la quietud después del caos, ¿no? Seguramente Sí. ya vivieron todo esto que nosotras estamos hablando y que nosotras Ujú. mismas hemos vivido desde lo que me estás contando. Claro. Pero para quienes lo están pensando todavía como un proyecto, es difícil porque estás también con todo este hype, con toda esta euforia, ¿no? De me voy del país, me voy a otro lado, voy a empezar mi nueva vida. Entonces, pues sí, uno lo entiende, puede ser un poquito Total. bajón sentarse a pensar en las cosas que podrían salir mal. Pero Sí, de no. nuevo, no es eso, es simplemente cuidarte al final, es hacer algo por ti, por tu yo del futuro. ¿Qué una cosa que le recomendarías a alguien que nos está escuchando que está preparándose para emigrar? Tipo, haz esto, empieza a hacer esto, además de lo que estamos diciendo de tener Además, como otras opciones. algo que no mencionaba aquí, que sí está en mis redes sociales y que he visto que la gente que ha visto aquello dice como, wow, no lo había pensado, es un plan de comunicación. ¿A qué me refiero con eso? Depende también de cómo es tu vínculo con tu familia y con tus seres queridos, ¿no? Claro, Pero ver desde antes cómo son las diferencias horarias y en qué horarios te saldría mejor y con qué recurrencia te sentirías mejor para comunicarte con tus seres queridos. me encanta el poder tener como anotado los horarios, los Desde antes. teléfonos, sí, incluso las personas, porque a veces como que poner en una lista a quién llamarías en caso de, ¿sabes? Querer hablar con alguien en la noche, sentirte solo, una misma emergencia, como cuando uno pone eh, emergency contact, ¿no? Cuando uno está llenando Sí, alguna planilla, totalmente. porque en el momento en el que uno está pasándola mal, uno a veces se bloquea, ¿no? Y luego hasta hablas con un amigo otros días y tu amigo te dice, pero ¿por qué no me llamaste? No, no tenía tu número a mano, no tenía el horario, no, o sea, eso que estás diciendo lo amo. Y creo que lo podemos hacer los que estamos por emigrar y los que ya emigramos también, como que ahorita que además ya estamos más asentados en el país, ahora que ya sabemos con la gente que a lo mejor nos hemos alejado un poco, ¿no? Como bueno, retomar esas conexiones que son tan, tan importantes. Sí, también puede pasar que quizás, no sé, estás pasando por alguna pequeña o mediana o grande crisis. eh, y no sé, por ejemplo, en tu país de origen quizás son las 3 de la mañana. Quizás tu abuela no te va a poder contestar el teléfono. O quizás trates de llamar a tus padres o a alguna de tus familiares y no te puedan contestar. Y hacer esto del plan de comunicación te hace ver que, no sé, mi mejor amiga es una persona muy nocturna, quizás ella va a estar disponible. O un día que allá sea muy temprano, como, mira, mi tío se levanta para ir a trabajar y me dijo que le puedo llamar cuando ya son las 7:30 de la mañana. Me Le voy a llamar a encanta. él. Es un poco hacerlo desde ahí, ¿no? Como Mm. de que el día de mañana, si 3 personas no te contestan el teléfono porque así es la vida y porque no se supieron organizar bien o no apareció como necesidad, no te caigas más en el hoyo, porque me imagino que si estás en crisis y llamas a 3 personas y ninguna de las tres te coge Uf. el teléfono, es terrible, ¿no? Y eso ayuda mucho. Yo sufro mucho de ansiedad y eso yo lo he hecho en cosas, incluso en mi misma ciudad, cuando me he quedado sola en mi casa, cuando mi esposo viaja, yo le comento a mis amigas, mira, alguna puede tener el celular, no lo pongan en silencio por esta noche o no lo pongan. Y eso inmediatamente me ayuda hasta a dormir bien esa noche, porque Tal cual. sé que si algo pasa, esta persona está en comunicación o está pendiente o está como avisada, ¿no? Como avisado de que, mira, está pasando esto, esto me da miedo. Entonces creo que como que generar esos planes reduce mucho esa, ojo, cuando hablo de ansiedad no necesariamente lo hablo como a modo de un desorden, pero esos nervios o esa angustia que nos puede dar a todos de, ¿y qué pasa si, no? Tener ese colchoncito, ¿no? Es como un colchón en el que uno va a caer si algo pasa. Me encanta demasiado lo que nos estás diciendo, de verdad. Y al final, sumando lo que decías tú, ¿no? La ansiedad no necesariamente tiene que ser un trastorno o un diagnóstico clínico, lo es, o sea, Sí, puede serlo si es que cumples con esas condiciones, ¿no? Pero yendo un paso antes, también la ansiedad es una emoción.
Es una emoción que responde a necesidades básicas de supervivencia. O sea, la ansiedad estaba ahí porque nuestros antepasados tenían que saber reaccionar físicamente si escuchaban un ruido en la oscuridad en caso de que fuese un tigre, ¿no? Yo siempre uso este ejemplo. Y está bien, quizás la sociedad habrá llegado a un punto en el que no, lo más probable es que no nos sorprenda un tigre por la calle, ¿no? Pero yo siempre hablo que son tigres emocionales, son tigres contextuales. Y que sintamos ansiedad es una respuesta de nuestro cerebro totalmente natural y entendible Claro. en ciertas situaciones. Ya el problema es cuando, no sé, esto nos sobrepasa o no tenemos las herramientas necesarias. Por ejemplo, lo que tú explicabas es una herramienta. Mm. El, no sé, saber que hay alguien en el mundo pendiente de ti en ese Exacto. momento es una herramienta, por ejemplo. Mm. Pero para mí es eso también, un poco lo que decíamos antes, como sentir tristeza, sentir FOMO, que se habla Sí. tanto ahora en redes sociales, sentir nostalgia o extrañar a la familia, a la patria o cualquiera de los duelos migratorios que existen, es normal, es una respuesta, eres un ser social, es difícil lo que estás haciendo, como que es importante aceptarla en principio. Me encanta y entender que son emociones válidas, ¿no? No, no eliminarlas como decíamos antes también de, no siento culpa, no siento, no, o sea, si la estás sintiendo, siéntate con eso un poco, acéptalo. Sé que ya estamos llegando al final de la entrevista, pero obviamente tengo demasiadas más preguntas que hacerte y te voy a hacer una que, porque acabas de tocar en el duelo migratorio y sé que eso merece yo creo que su propio episodio entero. Pero sí quiero preguntarte, ¿el duelo migratorio tiene duración? O sea, ese duelo que sentimos porque emigramos, porque nos fuimos, por lo que perdimos, literalmente, igual que cualquier otro duelo, ¿tiene como un tiempo que tú digas, bueno, dura un año, dura dos, dura meses, o es como ongoing, ¿no? O es algo que viene y va? Nunca me habían preguntado eso, pero sí la respuesta que se me viene súper definitiva, que es un proceso mutable. O sea, con esto pueden ser meses, pueden ser semanas, pueden ser años, o puede que, no sé, no pase nunca. Mm. Y de nuevo, ¿no? Es una respuesta natural a ciertas cosas. Y Ok. no sé, conocemos, en Chile pasa mucho que de repente hay inmigrantes que, por, no sé, por la situación de la dictadura de hace 40, 50 años atrás, salieron de Chile hace 45 años y nunca más volvieron. Y pueden que sean personas que ahora están en sus 60 años y todavía pueden tener un duelo migratorio, ¿no? Depende de un montón de cosas, depende del contexto, depende de cómo te fuiste, depende de cómo es tu comunicación con tu país, depende de qué situación tienes, no sé. En tu caso también como persona de Venezuela, me imagino que también es súper difícil pensar en ir, no sé, de vacaciones a visitar a la familia o que tu familia pueda ir a verte una vez al año, como que depende de un montón de cosas y por lo mismo, cada persona yo creo que vive el duelo migratorio, los duelos migratorios Ujú. o el gran duelo migratorio de forma súper particular y Sí. entender que no es algo que yo creo que si lo trabajo de aquí a 6 meses no lo voy a sentir más, va Mm. mutando. Y es como nos relacionamos con el duelo más que superar el duelo. Y pasa lo mismo con, no sé, perder personas, por ejemplo, el duelo por Sí. perder a un familiar, uno no olvida a ese familiar o a esa persona querida. Uno se siente distinto referente a que esta persona o este país o esta situación no esté. Es verdad, y viene como en olas, ¿no? Como hay momentos que duele más, hay recuerdos, hay celebraciones, hay años que tú dices, uy, hoy se Fechas, cumple un año. A mí yo creo que el duelo migratorio me pega cerca de esta fecha porque recuerdo que fue cuando emigré y no he vuelto a mi país. Entonces es como, wow, tengo tantos años, o incluso a veces hasta me da orgullo y digo, wow, he logrado todo esto, pero también hay nostalgia, ¿no? Hay una mezcla de sentimientos. sí, es algo que se navega, creo yo, es un proceso súper Es, navegable. Me encanta esa palabra, hay que navegarlo. Mira, Antares, ¿cómo puede la gente contactarte? ¿Estás ofreciendo servicios de terapia? Si alguien quiere verte o ya más profesional, o sea, tener una sesión contigo, ¿cómo funcionaría? Sí, actualmente estoy en Instagram y en TikTok. Ok. Twitter no, it's not my kind of contexto. Así que estoy en estas dos plataformas, en TikTok como psicóloga migrante y en Instagram como psicomigrante. Ok. Para contactarme en caso de terapias, yo ahora estoy con horas disponibles. Me pueden, en el Instagram, especialmente en psicomigrante, hay un link para ir al calendario y se puede agendar, me pueden escribir directamente.
para cualquier tipo de pregunta, detalle, lo que sea. Yo actualmente, en el caso que es el país en el que estás, por ejemplo, yo tengo un par de pacientes que están en Estados Unidos, Okay. en Australia, Nueva Zelanda, en Europa, en Sudamérica, entonces me muevo harto desde esa área. Hago terapia en inglés también, Wow, entonces buenísimo. están Ay, todas las- me Y de repente, si por algún motivo no puedo ser yo la que hace el proceso, me pueden escribir y les puedo buscar yo misma algún otro profesional que les pueda venir mejor. Perfecto, muchísimas gracias, Antares, de verdad no sabes el placer que tuve sentándome a hablar contigo, quiero hacerte más preguntas, quiero seguir indagando sobre este tema y de verdad espero que la gente que lo haya escuchado le haya servido y que puedan ir a tu cuenta, explorar los temas que tocas, contactarte, porque de verdad siento que no importa en el proceso en el que estén en su inmigración, creo que siempre es importante, por lo mismo que hablábamos de este como proceso que se navega, nunca uno está ya como adaptado completamente, nunca uno está ya listo. Al hablar con alguien siempre, siempre va a ayudar. Sí, y mis cuentas están abiertas también, no necesariamente a un fin de empezar una terapia, ¿no? Yo Exacto. trato siempre de estar haciendo dinámicas para que la gente vaya hablando de qué cosas extraña o cómo se siente o cómo procesa ciertas emociones. Total. Entonces trato de dar información que está abierta también para que puedan sentirse en un espacio seguro y común también. Así que también están invitados a entrar a las cuentas solo para interactuar con otras personas que estén pasando por situaciones similares. Lo van a Total. encontrar ahí. Y eso me encanta de TikTok. No sé si cuál ha sido tu experiencia en TikTok, pero eso me encanta de TikTok, que la gente hasta en los comentarios se conversan y se ayudan y es de eso se trata, ¿no? De sentirse que, oye, hay gente allá afuera que también está pasando por lo mismo. Yo veo que a veces se dan hasta recomendaciones de, no, aplica esto y puedes pagar el tax por aquí y yo aprendo también, ¿no? Del proceso. Sí, sí, totalmente. Yo a veces los veo, no sé, como yo estaba hablando sobre el proceso de convalidación y de encontrar trabajo como psicóloga. De repente me preguntan como, oye, ¿y para ser abogado? No sé. Y yo No no sé, tengo pero idea alguien cómo. en los comentarios verá. Sí, tengo que ser responsable y decirte, no tengo idea cómo hacerlo para ser, por ejemplo, trabajador social o Sí. abogado. Pero siempre llega alguien ahí que le escribe como, ah, mira, yo soy abogado, yo sé esto, o yo estoy en esta área y sé esto. Así que sí, es eso también me gusta que mis espacios virtuales también se den para como este apañe comunitario, por decirlo de alguna forma. Total, necesitamos más de esto, de verdad que sí, más cuentas que se unan a hablar de estas experiencias. Y de nuevo, muchísimas gracias por haber participado. Gracias a ti, me gustó mucho la experiencia y espero que no sea la última vez que hablemos tampoco. Claro que no, tenemos que hacer algo juntas, yo creo que sí. Podemos hacer un live en TikTok o algo así, yo creo que sería divertido. Me gustaría bastante, la verdad. Buenísimo. Gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron. Los links también están en la descripción, así pueden ir directo a contactar a Antares. Muchísimas gracias.